Pero a fin de cuentas, lo que a uno le interesa saber cuando está haciendo una entrevista de reclutamiento es si la persona va a producir y va a servir en el puesto que se está contratando. Y duele a quien le duela, hay que invadir la privacidad, porque si uno no invade la privacidad, no va a obtener la información que uno necesita. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de nuestro podcast. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo más difícil de averiguar en una entrevista de reclutamiento. ¿Qué se pregunta en una entrevista de reclutamiento? No es tan conocido. Inclusive en carreras como recursos humanos no se enseña exactamente a qué preguntar para saber si la persona va a servir o no en un puesto determinado. Sí, hay algo que es bastante variado y que las empresas tienen muchísimas formas de hacer el reclutamiento es en este tema, porque de verdad que no hay como algo estandarizado de qué preguntar en una entrevista de reclutamiento. Exacto. Y mucha gente se va por qué tan buena gente de la persona, o qué tanto se comunicó, o qué tanto se desenvolvió en la entrevista, si se veía nervioso o no. Pero a fin de cuentas, lo que a uno le interesa saber cuando está haciendo una entrevista de reclutamiento es si la persona va a producir y va a servir en el puesto que se está contratando. Muchas empresas o personas que hacen reclutamiento omiten preguntar acerca de los resultados y ahí es donde vienen realmente los problemas. Exacto. Y si uno se va por qué tan buena gente es la persona, hay gente que es muy callada, que responde casi que sí o no nada más a todo lo que le pregunta el reclutador, pero puede ser gente muy productiva. Y esa gente tiene desventaja, o gente que se pone muy nerviosa, por ejemplo. Eso también pasa muy común. Pero como dices, es correcto. Realmente lo que uno tiene que preguntar es irse directo a los resultados. ¿Qué resultados ha hecho la persona en el pasado? O a la inversa también, hay gente que habla muy bien, se vende muy bien y no deja que uno pueda ver los resultados. O sea, hay gente que tiene un arte para embobarlo a uno y para que uno crea que es el mejor candidato. Exacto. Y creo que cualquier persona que ha reclutado suficiente ha visto esos dos casos. Gente que en la entrevista no parecía el mejor y cuando se pone en puesto es espectacular. Y gente que parecía muy bueno, le gustó a todo el mundo y cuando lo ponen a producir no sirve. Entonces, por eso es que es lo más difícil de averiguar en una entrevista de reclutamiento. ¿Qué tan productiva es la persona? Entonces, ¿qué le recomendás a las empresas, aunque no tengan en este momento nuestra metodología o nuestras plataformas? ¿Qué podrían ellos preguntar para asegurarse de tener gente más comprometida o gente que logre resultados? Bueno, el punto es ese. La mayoría de las entrevistas se enfocan en qué ha estudiado y dónde ha trabajado la persona, sin realmente ver los resultados que logró en esos trabajos. Si uno se va directamente a preguntar sobre resultados, qué logró en X puesto, qué logró en eso otro. Por ejemplo, preguntas tan sencillas como algún resultado del cual usted se sintiera muy orgulloso. Eso le va a demostrar a uno muy buena productividad. Y si la persona te responde bien, con algo que es valioso, ya sabemos que ahí hay productividad. Ahora, la gente puede decir lo que sea y mentirte en una entrevista de reclutamiento, pero si uno pregunta un poco más cómo exactamente logró ese resultado y te da acciones concretas y no solo ambigüedades o fue un trabajo en equipo, cosas que no se vean que fue las acciones exactas que hizo, entonces sí, si la persona da acciones concretas, es más probable que sea una persona productiva y usted queda con la satisfacción de por lo menos pasar ese primer filtro. No que sea el único filtro, pero por lo menos ese primer filtro de, mira, parece que es una persona productiva, eso nos puede servir. Sí, pues para nosotros una persona productiva sería una persona que ha logrado en el pasado resultados. No que nos diga en la entrevista que va a lograr resultados y que va a hacer y que va a hacer esto y que él es buenísimo, no que ya lo haya hecho, porque el punto es si la persona lo hizo y lo logró, hay una alta probabilidad de que lo vaya a lograr otra vez con nosotros.
Exacto, nosotros hemos visto, qué sé yo, vendedores o gente que dice, bueno, es que yo tengo una cartera de clientes muy grande y tengo esto y tengo lo otro y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero tal vez nunca lo ha hecho en el pasado. Entonces, a pesar de todo eso que tiene, no logró un resultado, entonces, por ende, posiblemente en este nuevo trabajo tampoco lo va a lograr. Exacto. Por ejemplo, a la hora de entrevistar vendedores, yo recomiendo mucho preguntarles acerca de cuotas de ventas que tenían en el pasado y si lograban esas cuotas. Para mí eso es elemental. Sí, y después si uno tiene dudas, igual siempre puede hacer verificación de referencias para verificar que eso que la persona dijo que logró, realmente lo logró. Ya uno tiene datos con qué preguntar en una referencia. Mira, este candidato nos dijo que logró esto. Y ver si realmente qué tan cierto es eso, ¿no? Y duélale a quien le duela, hay que invadir la privacidad, porque si uno no invade la privacidad, no va a obtener la información que uno necesita. ¿Y a qué te refieres con invadir la privacidad? Con obtener datos. O sea, por ejemplo, un vendedor, ¿qué es invadir la privacidad? Ok, ¿cuánto era su cuota? ¿La llegaba? Ojalá le puedas preguntar, obtener cuántos millones vendía al mes. Porque si no podría decir, sí, claro, yo tenía una cuota y llegaba la cuota, pero resulta ser que la cuota que tenía eran de $1,000 al mes. Sí, y lo interesante es que de lo que hemos visto de años de estar haciendo esto, la gente que es productiva tiene cero problemas con responder ese tipo de preguntas. La gente que no es productiva comienza a enmascararse detrás de, bueno, es que habían contratos de confidencialidad. A mí cuando me salen con los contratos de confidencialidad hasta que me dan ganas de ya, nada más terminar la a ver, existen, pero creo que cuando se usan como una excusa para no dar información, cuando de pronto todas las empresas en las que ha trabajado manejan así, eso no es cierto. Y ahí es donde uno puede ver que el candidato no parece ser productivo. Una vez tuve un candidato que me dijo que en la empresa donde él trabajaba no existían métricas de ventas, no existían cuotas, era venda lo que usted quiera. Libre. Bueno, sí, exacto. Eso no funciona así en el mundo comercial. Exacto. Pero bueno, el punto para aterrizar, hay que preguntar por esos resultados. Si usted pregunta directo por los resultados, antes de comenzar a preguntar inclusive de dónde estudió, dónde trabajó, qué experiencia tiene y demás, va a ver que se vuelve más claro el panorama de si la persona es productiva o no. Y después ahondar en cómo lo hizo, cuál fue el plan, y si todo hace sentido, entonces ya uno puede tener una idea más cercana de qué es productivo. Porque a veces uno comienza a hacer este tipo de preguntas de productividad, de verificar los resultados y no consigue ningún resultado. Entonces ahí eso es una bandera roja que te dice, ok, esta persona tal vez es muy buena gente, pero no es productiva. El no mirar los resultados y solamente mirar si la persona tiene algunas características o otras cosas, serviría solamente en una empresa que no esté buscando resultados. Pero no creo que eso pase. Sí, tal vez tienen suerte de ser un club social más que una empresa, pero una empresa no opera así. Y ahí es donde es algo que aplica para todas las empresas. Bien, y ahora, para la gente que no sabe ese punto de vista, ¿cuáles serían las preguntas que haría uno para averiguar mejor esa productividad de la gente? Uno podría preguntarle a la persona en su último trabajo o trabajo actual cuáles son los resultados que ha alcanzado, o sea, qué cosas ha logrado en ese trabajo. Si es, por ejemplo, un contador, queremos saber los resultados como contador. O sea, si la información contable que está administrando es veraz y además si es a tiempo. Eso hay que averiguarlo, ¿no? Si es un puesto comercial o de ventas, bueno, averiguar exactamente si en su último trabajo estaba alcanzando esa cuota de ventas o no. Y después ir hacia atrás en unos 2 o 3 trabajos. Eso es elemental. Esa sería una pregunta, ¿sí? Simple. ¿Cuáles son sus resultados? ¿Qué resultados ha alcanzado usted en su último trabajo? Y si se medía su producción. Y también otra pregunta que uno le puede hacer es, comparado con otras personas en el mismo puesto, si su producción era superior o inferior a esas personas. Exacto. Quizá, a ver, en Performe tenemos toda una tecnología de cómo hacer esa entrevista, pero
pero creo que por lo menos si uno comienza con esas preguntas ya le da un panorama, aunque sea un norte de hacia dónde está la persona, si es productiva o no, ¿no? ¿Cambiaría realmente un reclutamiento? Esas preguntas acerca de productividad, o sea, para ver si la gente da resultados, puede cambiar una pregunta puede cambiar por completo una decisión de un reclutamiento. Así que sería es un enfoque nuevo, no todo el mundo pregunta acerca de resultados, pero podría ser una pregunta que determine el éxito o fracaso de una empresa. Exacto. Pues bueno, muy bien, ese es el tema que queremos tocar hoy, un podcast un poco corto, pero es muy puntual realmente y se vuelve así. Realmente preguntando por productividad, uno en 5 o 10 minutos ya sabe que si la persona que tiene enfrente es productiva o no y ya puede decidir si ya preguntarle más cosas, pero por lo menos ya uno tiene una idea de cómo está esa productividad de la gente. Si usted quiere reclutar, si quiere lograr más éxito en el reclutamiento, contáctenos. De verdad que nosotros tenemos muchas herramientas que podríamos enseñarle para que sea más eficiente en cómo reclutar. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto.